Hola, ¿cómo están? Vamos en esta clase a revisar un tema que es muy importante y que tiene mucha aplicación en casi todos los campos de la ciencia. Se llaman vectores. ¿Qué es un vector? ¿Cuál es su origen etimológico? Vector proviene del latín vector o vectoris, que a su vez se deriva de la palabra vejo, que significa que conduce el que acarrea o que transporta algo. Esto ha dado lugar a que tenga varias aplicaciones en distintas circunstancias. Por ejemplo, en bioquímica tenemos la palabra vector génico, que significa transferir información genética de un organismo a otro. En medicina es un organismo capaz de portar y transmitir un agente infeccioso. En programación se utilizan mucho los vectores en la formación de matrices o vector, que es una zona de almacenamiento continuo que contiene una serie de elementos del mismo tipo, ¿sí?, que son los elementos de la matriz. En filosofía puede representar toda una acción proyectiva que tiene una cualidad o una intensidad que son variables. En física se utiliza con mucha frecuencia y es una herramienta muy poderosa. ¿Por qué? Porque es una herramienta de tipo geométrico y sirve para representar una magnitud física. Ustedes conocen que las magnitudes pueden ser escalares o vectoriales. En física, el vector representa a una magnitud vectorial, ¿sí?, en la que tenemos un módulo, una dirección y un sentido. Pues bien, vamos a conocer a fondo este vector. Antes, observemos, por ejemplo, las aplicaciones que hemos visto. Ahí el vector génico, ¿sí?, que se utiliza en el área de bioquímica. Aquí tenemos también a dos animalitos que son transportadores de virus y que se convierten en vectores porque llevan y transportan algo. En el área de informática vemos una matriz que está conformada por varios vectores que significan transporte de información. Y en física podemos representar, vemos un gráfico de un vector en el espacio. De las aplicaciones en física se utiliza mucho, por ejemplo, en el análisis matemático del campo eléctrico. El campo eléctrico se puede representar por medio de vectores, los cuales sí están induciendo una energía a dos cargas que podemos ver allí, que de acuerdo a su tipo de carga pueden moverse de un sentido a otro, ¿no? En el análisis matemático, por ejemplo, de lanzamiento de proyectiles, podemos ver allí a los vectores que nos sirven mucho en el análisis, sobre todo para la determinación de las expresiones matemáticas de este fenómeno. Lo mismo en el análisis de un sistema en equilibrio. Bueno, definamos entonces ahora lo que es un vector, pero para ello vamos a utilizar desde el punto de vista geométrico. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder definir un vector? Si observamos el gráfico, vamos a trazar una línea recta, ¿sí?, a la que le llamaremos la recta L, de la cual vamos a tomar dos de sus puntos, el punto O y el punto P. Como hemos tomado dos puntos, hemos formado una porción de la recta. A esta porción de la recta nosotros la conocemos como segmento. El segmento está formado por dos puntos.
Finalmente, si a este segmento le damos una orientación o sentido, cambia de nombre y lo llamamos ahora vector. Como podemos observar en el gráfico, el vector consta de dos puntos. Un punto del cual parte, que se llama punto de origen, que generalmente se le conoce como el punto de aplicación, y un punto donde llega, y el cual se dibuja una flechita o saeta para determinar, ¿sí?, el punto extremo. Esto es lo que me define el sentido del vector, puesto que ya tiene una dirección que está dada por la recta L. Por lo tanto, resumiendo, podemos decir que el punto O se encuentra el origen del vector y se llama punto de aplicación. El punto P es el extremo donde se encuentra la saeta o flecha al que llamamos punto extremo. La distancia del segmento orientado o la longitud del segmento tiene el nombre de módulo del vector, norma también o magnitud del vector. Por lo general, para poder nosotros denotar un vector, utilizamos una letra mayúscula al cual le ponemos un segmento orientado y lo que significamos con ello es una magnitud vectorial. Existen también textos o otros sitios donde al vector se le pone en letra negrilla para significar de que se trata de una cantidad vectorial. El módulo, como ustedes pueden observar en el gráfico, significa la distancia que existe entre los dos puntos, tanto en el punto de origen como en el punto extremo, que es la longitud del vector. Bien, de acuerdo a eso, podemos nosotros utilizar estos conceptos para clasificar los vectores. Y podemos primero hacer una primera clasificación de acuerdo a su punto de origen o su punto de aplicación. Entre ellos tenemos a los vectores libres, deslizantes y fijos. ¿Qué es un vector libre? Un vector libre es aquel cuyo punto de aplicación puede estar en cualquier lugar del plano o del espacio. Al observar la gráfica podemos ver al vector B, al vector G, al vector H, al vector K, al vector D, que tienen puntos de aplicación en distintos lugares del espacio. Podríamos notarlos como vectores libres. También tenemos los vectores deslizantes. ¿Qué es un vector deslizante? Un vector deslizante es aquel cuyo punto de aplicación, ¿sí?, se traslada a lo largo de su línea de acción. Si observamos el vector C, podemos ver que este se traslada a lo largo de una línea, al igual que el vector F. Lo mismo sucede con el vector A. Se traslada a lo largo de su línea de acción, ¿sí?, al igual que el vector M. Estos son los vectores deslizantes. Y finalmente, si vemos el vector E, podemos ver que el punto de aplicación en el gráfico se encuentra en el origen de coordenadas. Es un punto fijo. Podríamos decir que este es un vector fijo. Adicionalmente, podemos obtener otro tipo de vectores de acuerdo también a su longitud o su módulo. Si observamos el gráfico y nos fijamos en el vector D, y en el vector K, podemos ver que su distancia es igual a 1 o a la unidad. Estos vectores reciben el nombre de vectores unitarios, porque su módulo o norma es igual a la unidad. Si observamos el vector B y el vector G y comparamos, vemos que ellos tienen la misma magnitud, el mismo módulo o la misma distancia y también la misma dirección.
estos vectores también se llaman vectores iguales. Y si observamos con atención el vector G y el vector H, podemos ver que tanto el vector G como el vector H tienen la misma longitud o el mismo módulo, pero su dirección es diferente, ¿no? Su sentido es diferente. Significa que el vector G es el negativo del vector H, o que el vector H es el vector negativo del vector G. Viendo esta clasificación de vectores, podemos entonces analizar un vector. Y para poder analizar un vector, tenemos que descomponerlo. Efectivamente, si vamos a descomponer un vector, tenemos que tener un sistema de referencia. Y los sistemas de referencia nos ayudan a descomponer vectores en el espacio, el cual tiene el vector en el espacio tres componentes que están definidas por los ejes cartesianos X, Y y Z. Un vector A, supongamos, en el espacio tiene tres componentes, que son la componente en X, la componente en Y y la componente en Z, que son los que definen las tres dimensiones de un vector en el espacio. Y en el plano tenemos dos dimensiones, por lo tanto, dos componentes, la componente X y la componente Y. Estos son los que definen los vectores en el plano. Por lo tanto, vamos a realizar el análisis matemático para determinar las expresiones que nos pueden ayudar a descomponer un vector en el plano. Bien, vamos a realizar la descomposición de un vector en el plano. Para ello, voy a utilizar un sistema de referencia formado por los ejes coordenados o los ejes cartesianos. Voy a trazar un vector desde el origen hacia un punto cualquiera. Trazo un vector desde el origen a un punto P cualquiera. Luego voy a realizar las proyecciones de este punto P a los ejes coordenados para poder determinar las componentes. Realizo la proyección del punto P hacia el eje X y realizo la proyección del punto P hacia el eje Y. Con eso he determinado dos puntos, uno que lo vamos a llamar el punto A en el eje X y en el eje Y el punto B. De esta manera yo puedo determinar los valores de X y de Y formando las componentes de los vectores. Tengo en el eje X y tengo en el eje Y. A este vector, que lo vamos a llamar vector A, cuyas componentes son la componente en X, que le vamos a llamar la componente AX, y la componente en Y, A sub Y. Lo llamamos entonces a este vector A. Nos vamos a servir de la geometría para poder determinar el módulo, la dirección, los ángulos directores y el vector unitario utilizando las expresiones geométricas que podemos ver aquí, que hemos formado un triángulo rectángulo. Como podemos observar, las proyecciones del punto P o el punto extremo del vector hacia los ejes ha formado un triángulo rectángulo o han formado también un rectángulo, ¿no? Bien, utilizaremos el siguiente triángulo
como vemos, las proyecciones son perpendiculares a cada uno de los ejes. Utilizaremos entonces el triángulo OPA. Es un triángulo rectángulo, ¿no? Tenemos un triángulo rectángulo y podemos determinar el valor del módulo del vector, utilizando el teorema de Pitágoras. Podemos observar aquí que tenemos un triángulo rectángulo, como lo dije anteriormente, en el cual la hipotenusa viene a representar el módulo del vector y los catetos representan cada uno de las componentes. Por tratarse de un paralelogramo, el valor de A sub y o la componente A sub y, ¿sí?, podemos representarla también como uno de los catetos. Por lo tanto, el módulo del vector quedará definido con la expresión A sub x al cuadrado más A sub y al cuadrado, que es el teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. De esta manera determinamos el módulo del vector o la distancia. Podemos encontrar también la dirección. La dirección es el ángulo formado por el vector con relación al eje X positivo. Si observamos y hacemos uso de las funciones o relaciones trigonométricas, podemos ver que la relación que existe entre los dos catetos es igual a la tangente del ángulo. De tal manera que tangente del ángulo es igual al cociente que existe entre el lado opuesto y el lado adyacente. En este caso, el lado opuesto viene a representar la componente en Y el lado adyacente la componente en X. De esta manera, si nosotros queremos obtener el ángulo, simplemente utilizamos la función inversa de la tangente, obteniendo el valor del ángulo, que es igual tangente a la menos 1 del valor o del cociente de los dos catetos, del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, en este caso la componente en Y dividido para la componente en X. Otro punto importante, ya hemos determinado el módulo y la dirección, son los ángulos directores. Los ángulos directores son los que forman el vector con el eje positivo Y, al cual lo llamaremos el ángulo beta, y el eje positivo X, que lo llamaremos el ángulo alfa. De la misma manera, podemos utilizar tanto beta como alfa, las funciones trigonométricas, para poder determinar el valor de sus ángulos, ¿no? En este caso, por ejemplo, alfa coincide con la dirección, pero también podemos darnos cuenta que el ángulo alfa está formado por el cateto adyacente, que en este caso es A sub X, y la hipotenusa, que es el módulo del vector. Por lo tanto, utilizamos la función trigonométrica coseno de alfa igual
a la componente en X, que es el adyacente, sobre la hipotenusa, que en este caso es el módulo. De la misma manera, si observamos, y por tratarse de un paralelogramo, el ángulo beta también lo tenemos representado en este vértice, en el punto P, ya que se corresponde, son ángulos alternos internos formados por dos paralelas. Por lo tanto, el coseno del ángulo beta es igual a la componente en Y sobre la hipotenusa, que en este caso es el módulo, ¿no? Entonces, con esas relaciones y sus funciones inversas podemos determinar los ángulos directores. En este caso, el ángulo alfa podríamos encontrarlo con la función inversa del coseno. Coseno a la menos 1 del valor de a sub x sobre el módulo. De la misma manera procedemos con el ángulo beta. Beta es igual coseno a la menos 1 del valor de la componente en Y dividido para el módulo. Es importante porque ya podemos conocer los ángulos directores que forma el vector. Con esto hemos realizado y hemos determinado las expresiones matemáticas en la descomposición del vector. Nos queda por encontrar lo que es el vector unitario, pero para ello tenemos que definir los vectores unitarios normalizados en el eje X y en el eje Y. En el eje X tenemos un vector unitario normalizado con el nombre del vector Y, y en el eje Y un vector unitario normalizado con el nombre del vector J. De tal manera que el vector A en función de sus vectores base lo podemos representar de la siguiente manera. Vector A en función de sus vectores base va a ser igual a la componente en X por el vector Y más la componente en Y por el vector J. Esta representación se conoce como la representación de un vector en función de sus vectores base. De la misma manera, podemos definir entonces el vector unitario. El vector unitario está definido, vector unitario, en este caso del vector A, igual al vector dividido para su módulo. Si nosotros reemplazamos el vector, vamos a obtener la siguiente expresión. Hemos visto que el vector A es igual a A sub X y más A sub Y J, que es la representación en función de los vectores base, la misma que vamos a reemplazar con estos valores, y de esta manera podemos determinar el vector unitario tal como sigue. Tenemos el vector A sub X sobre el módulo en la dirección Y más el vector A sub Y sobre el módulo en la dirección J. Entonces,
Ya tenemos también la representación del vector unitario del vector A. De esta manera, nosotros hemos determinado las expresiones matemáticas para la descomposición de vectores.